A los 76 años, José María Napoleón confesó 3 cosas de las que más se arrepiente en su vida. A los 76 años, cuando la vida parece finalmente asentarse en una calma casi ritual, José María Napoleón, una de las voces más emblemáticas de la balada mexicana, creador de himnos que definieron generaciones, ha decidido romper un silencio que mantuvo durante décadas. No lo hizo en un escenario, ni frente a cámaras, ni siquiera en un ensayo íntimo. Lo hizo en una conversación pausada, llena de recuerdos, mientras miraba al horizonte con la serenidad de quien ya no teme a la verdad. Ese día, sin saberlo, abrió una puerta que muchos de sus seguidores jamás imaginaron que él se atrevería a abrir. La puerta de los arrepentimientos más profundos de su existencia. 3 confesiones que marcaron su vida, y que hoy, desde la madurez y la vulnerabilidad, decide compartir con una honestidad que sorprende incluso a quienes creían conocerlo bien. Durante más de 5 décadas, Napoleón fue un símbolo de entrega artística absoluta. Vivió para la música, respiró cada nota como si fuera la última, y construyó un legado que aún hoy se mantiene intacto. Pero detrás del brillo, detrás de los aplausos que parecían eternos, había un hombre que también sangraba, que también dudaba, que también se equivocaba. La gente veía al artista, al poeta, al intérprete de Vive, Eres y tantas otras canciones convertidas en parte del alma mexicana. Pero pocos conocían al José María humano, frágil, dividido entre su vocación y su vida privada. Y es precisamente ese José María, el que se dejó consumir por la agenda, por los vuelos interminables, por los escenarios que lo reclamaban incluso cuando él necesitaba estar en casa. Quien hoy habla, con una claridad que conmueve. Su primer gran arrepentimiento nace de un dolor silencioso, el de haber pasado demasiado tiempo lejos de su familia. En sus propias palabras, hubo un periodo en el que vivía más en los aeropuertos que en mi propia casa. La fama, tan seductora al comienzo, se convirtió poco a poco en una especie de prisión dorada que lo obligó a elegir entre su arte y los suyos, y casi siempre eligió la música. No por egoísmo, insiste, sino porque en ese momento pensaba que era lo correcto, que era la forma de asegurarles un futuro mejor. Sin embargo, con el paso de los años, entendió que ningún logro profesional sustituye los momentos que jamás vuelven. Los primeros pasos de un hijo, una cena familiar, una conversación nocturna que sana heridas. Napoleón recuerda con una mezcla de nostalgia y tristeza aquellos tiempos en los que aterrizaba en una ciudad solo para despegar a la mañana siguiente. Hubo años en los que viví literalmente en el aire, confiesa. Viajaba tanto que a veces despertaba sin recordar dónde estaba. Y mientras él seguía conquistando escenarios, los días seguían pasando para sus hijos, que crecían sin la presencia constante de su padre. Esa distancia emocional no siempre se veía, porque Napoleón se encargaba de cumplir con sus responsabilidades económicas y de estar presente en los grandes momentos, pero no en los cotidianos. Y con el tiempo, entendió que lo cotidiano era, en realidad, lo más valioso. Mis hijos me quieren, lo sé, pero también sé que perdí instantes que nunca recuperaré. Admite con una sinceridad que duele. En algunas ocasiones, al regresar de una gira extenuante, se encontraba con que uno de sus hijos había cambiado. Una nueva palabra, una nueva habilidad, una nueva etapa. Y él no había estado ahí. Ese vacío fue creciendo silenciosamente, hasta que la edad y la reflexión lo obligaron a mirarlo de frente. Mientras habla de esto, Napoleón no intenta justificar sus decisiones. Más bien, las analiza como si se tratara de una canción a medio escribir, una melodía que pudo ser diferente si la hubiese tocado en otro tono. Reconoce que la industria musical puede devorar incluso a los más disciplinados, exigiendo presencia constante, reinvención permanente y disponibilidad absoluta. Pero hoy, con los pies firmemente en la tierra, entiende que debió haber puesto límites. El escenario me daba vida, pero también me la quitaba, confiesa. No en el sentido literal, sino emocional. Le arrebataba sus horas, sus espacios íntimos, su papel como padre presente. Y esa herida, aunque ya asumida, sigue siendo una de las sombras más profundas de su pasado. Su segundo arrepentimiento, como él mismo narra, tiene que ver con decisiones tomadas desde el impulso, desde el orgullo, desde un corazón que a veces no sabía esperar. En su vida sentimental, Napoleón reconoce que hubo momentos que manejó mal, relaciones que no supo cuidar, amores que se desvanecieron por falta de paciencia o exceso de carácter. Hubo ocasiones en las que me dejé llevar por el enojo, por el orgullo, por el miedo a sentir demasiado, dice. Algunas de esas decisiones se tomaron durante etapas de estrés extremo, cuando la fama lo mantenía en una burbuja emocional, aislado de la realidad cotidiana. Otras surgieron de inseguridades profundas,
de la sensación de no ser suficiente para la persona que tenía al lado. Y aunque pudo corregir algunas situaciones con el tiempo, otras se convirtieron en cicatrices permanentes. Hablar de ello no le resulta fácil. La voz se le quiebra ligeramente cuando recuerda episodios que hoy considera errores decisivos. A veces pienso que si hubiera sido más paciente, más humilde, tal vez habría conservado personas valiosas, reflexiona. No se refiere a un romance específico. Habla de un patrón, de una conducta impulsiva que marcó etapas enteras de su vida amorosa. En ciertos momentos, admite, confundió intensidad con amor, orgullo con dignidad, distancia con libertad. Uno cree que tiene todo el tiempo del mundo para arreglar lo que rompe, añade. Pero el tiempo pasa, y la gente también se cansa. Ese aprendizaje, aunque doloroso, lo transformó. A lo largo de su carrera, Napoleón fue visto como un hombre romántico, sensible, capaz de escribir las letras más profundas. Pero incluso los poetas, dice él, pueden cometer errores graves en la vida real. La sensibilidad artística no siempre se traduce en habilidad emocional. A veces incluso ocurre lo contrario. El artista siente demasiado, duda demasiado, actúa demasiado tarde. Y ese contraste entre el hombre público, el ícono del romanticismo musical, y el hombre privado que luchaba por manejar sus emociones, es una de las revelaciones más sorprendentes de sus confesiones. El tercer arrepentimiento de Napoleón es quizás el más íntimo y el que menos gente conoce, el haber dudado de su propio talento. Aunque para el mundo él era un compositor brillante, un intérprete con voz única, un referente indiscutible de la música mexicana, hubo etapas en las que pensó seriamente que su carrera ya no tenía lugar en el panorama musical moderno. Cuando cambiaron las tendencias, cuando la gente empezó a escuchar otros estilos, me pregunté si yo seguía perteneciendo a este mundo, relata. Es difícil imaginarlo, pero hubo momentos en los que consideró retirarse por completo. No por cansancio físico, sino por miedo. Un miedo silencioso, casi existencial, que lo llevó a cuestionar todo su legado. Este temor surgió especialmente durante una etapa de transición en la industria, cuando nuevas generaciones de artistas comenzaban a dominar el mercado. Napoleón sentía que el público buscaba sonidos distintos, conceptos más rápidos, estilos más urbanos. Y aunque él respetaba y admiraba esa evolución, no sabía si debía adaptarse o mantenerse fiel a su esencia. Me preguntaba si quedaba espacio para mis canciones, para mi voz, para mi manera de sentir. Cuenta, ese conflicto interno lo acompañó durante años. A veces lo impulsaba a reinventarse, otras veces lo paralizaba. En ciertas noches de desvelo, incluso llegó a pensar que su tiempo había concluido, pero el público, ese que nunca lo abandonó, lo demostró equivocado. Cada concierto lleno, cada coro multitudinario, cada mensaje agradecido de un fan, le recordaron que su música no era una moda, era parte de la identidad emocional de millones de personas. Sin embargo, la duda dejó una marca que todavía reconoce. Haber desconfiado de sí mismo, confiesa, es algo que le pesa profundamente. No debería haber dudado tanto. Mi música siempre fue honesta, siempre fue mía, pero a veces el miedo es más fuerte que la certeza. Mientras concluye su relato, Napoleón reflexiona sobre el sentido de estos arrepentimientos. No los comparte para buscar compasión, ni para reescribir su historia. Los comparte porque finalmente comprende que la vulnerabilidad también es parte del legado de un artista. Que mostrar las grietas no lo hace menos fuerte, sino más humano. He vivido intensamente, dice. He amado, he perdido, he aprendido. Y si hoy hablo de mis arrepentimientos, es porque quiero que otros no repitan mis errores. A los 76 años, José María Napoleón no busca aplausos. Busca verdad. Una verdad que por fin se atreve a pronunciar. Dedicó demasiado tiempo al escenario y poco a su familia. Tomó decisiones impulsivas que lastimaron relaciones valiosas. Y dudó injustamente de su talento en momentos cruciales. Hoy, con la serenidad que dan los años, reconoce estas fallas no como fracasos, sino como capítulos inevitables en la historia de un hombre que vivió entre la luz y la sombra, entre la fama y la soledad, entre el éxito público y la lucha privada. Y al hacerlo, nos muestra que incluso los grandes ídolos cargan con arrepentimientos que los persiguen hasta la vejez, pero también que nunca es tarde para admitirlos y transformarlos en sabiduría. El peso invisible del arrepentimiento. Las noches en que José María Napoleón enfrentó sus propios fantasmas. A los 76 años, José María Napoleón no solo recuerda, confiesa o analiza sus errores, también revive, en silencio, los momentos en los que esos arrepentimientos comenzaron a formarse dentro de él. Y si hay un territorio donde todos sus miedos, dudas y heridas se entrelazan, ese territorio son las noches.
Las noches largas, interminables, en hoteles vacíos, en camerinos silenciosos, en aviones que cruzaban continentes mientras su alma parecía quedarse rezagada en algún aeropuerto que él ni siquiera recordaba. En este capítulo, Napoleón abre el corazón para hablar de esas madrugadas en las que la soledad lo obligó a ver con claridad lo que de día prefería ignorar, porque los arrepentimientos, esos tres que marcó como los más profundos de su vida, no surgieron de un hecho aislado, sino de un conjunto de instantes que, juntos, formaron un espejo imposible de evitar. Durante décadas, el público lo vio como un hombre fuerte, seguro, lleno de sensibilidad artística y dominio escénico. Pero detrás de esa imagen, había un hombre que pasaba horas observando el reflejo cansado de su propio rostro, preguntándose si la vida que llevaba era realmente la que quería. En algunos camerinos, mientras el equipo desmontaba el escenario y el bullicio se iba apagando, él permanecía sentado, aún con el micrófono entre las manos, sintiendo cómo el eco de las ovaciones se desvanecía para dejar al descubierto un silencio que lo atravesaba como una flecha. Ese silencio, más que cualquier crítica, más que cualquier fracaso, le recordaba que algo en su interior estaba incompleto. El arrepentimiento por haber pasado demasiado tiempo lejos de su familia se manifestaba especialmente en esos momentos. Había noches en las que, después de cantar en un auditorio lleno, regresaba a una habitación de hotel donde la única compañía era una maleta abierta y un itinerario de vuelos. Y mientras miraba el reloj, pensaba en lo que estaría ocurriendo en su casa. ¿Habrían cenado ya? ¿Su hijo pequeño habría contado algún logro escolar? ¿Su esposa estaría acostada sola, mirando al techo, esperando un mensaje que él olvidó enviar? Esos pensamientos aparecían como un remolino, golpeando su conciencia sin piedad. A veces, mientras se desabotonaba la camisa empapada por el sudor del concierto, sentía una punzada en el pecho que no tenía nada que ver con el cansancio físico. Era culpa. Culpa de saber que estaba construyendo un sueño individual a costa de sacrificar sueños compartidos. Culpa de saber que sus hijos estaban creciendo sin él. Culpa de saber que, mientras interpretaba canciones sobre amor y familia, su propia vida familiar se estaba deshilando por falta de presencia. Yo no fallé por maldad, decía a veces, como si buscara perdonarse. Fallé por creer que el éxito lo era todo. El segundo arrepentimiento, sus decisiones impulsivas en la vida sentimental, también lo perseguía en esas madrugadas. No era raro que, mientras veía por la ventana de un hotel una ciudad ajena y desconocida, recordara discusiones antiguas, rupturas dolorosas, palabras dichas en momentos de rabia que jamás se pudieron retirar. A lo largo de su vida, Napoleón se enamoró profundamente, pero también dejó escapar amores que pudieron haberlo acompañado toda una vida. Y aunque no menciona nombres, reconoce que hubo mujeres que lo amaron con sinceridad, mujeres que deseaban caminar a su lado, pero que no lograron convivir con su ritmo frenético, con sus ausencias emocionales, con sus explosiones de orgullo. Esas relaciones rotas, que en su juventud justificaba como parte de la vida, con el tiempo se convirtieron en heridas abiertas. Había noches en las que se preguntaba qué habría pasado si hubiera tenido más paciencia, más humildad, más capacidad de pedir perdón. En algunos momentos admitió que confundió intensidad con amor, drama con pasión, silencio con indiferencia. Y en otras ocasiones, se arrepintió de haber dado por sentado que la gente que lo quería siempre estaría ahí, esperándolo. Nadie espera para siempre, y él lo aprendió tarde. Pero tal vez el arrepentimiento que más le dolía, el tercero, el más íntimo, era haber dudado de sí mismo. Ese sentimiento, que muchos no imaginaban en un artista tan consolidado, apareció con fuerza en varias etapas de su carrera. Cada vez que un nuevo género musical se ponía de moda, cada vez que las emisoras promovían voces jóvenes, cada vez que la industria privilegiaba tendencias efímeras, él sentía un nudo en la garganta. A veces se preguntaba si su estilo ya era anticuado, si su manera de componer seguía teniendo un lugar en el corazón del público. Y aunque los aplausos lo contradecían, el miedo seguía ahí, persistente, silencioso como una sombra. En algunas noches especialmente duras, llegó a plantearse retirarse por completo. No porque ya no quisiera cantar, sino porque temía estorbar. Temía convertirse en un artista que insistía en quedarse en un mundo que ya no tenía espacio para él. Es doloroso imaginar a un hombre de su talento mirando al techo de una habitación oscura, preguntándose si su voz seguía siendo relevante. Pero así fue. Dudar de mí mismo fue el error más injusto que cometí conmigo, admitió. Y mientras lo decía, parecía que revivía cada una de esas noches de incertidumbre. Una de las escenas más emotivas que describe ocurrió en un hotel de Buenos Aires hace muchos años. Había terminado una presentación multitudinaria, y la prensa lo había elogiado como
uno de los cantantes más sensibles de América Latina, pero al llegar a la habitación, se sentó en la cama y sintió un vacío tan profundo que lo dejó inmóvil. Tenía todo: éxito, reconocimiento, conciertos agotados, pero no tenía paz. Esa frase resume el eje emocional de su vida artística. El éxito que tanto había perseguido era, al mismo tiempo, su motor y su tormento. En ese tipo de noches frías en ciudades donde nadie sabía su nombre, sin el brillo del escenario, Napoleón comprendió que la fama es un espejismo, que te da tanto como te quita, que a veces te acerca al mundo, pero otras veces te separa de él. Esa reflexión lo perseguía especialmente cuando veía fotografías de su familia, que llevaba siempre en la maleta. Fotos desgastadas por los años, imágenes capturadas en los pocos momentos que logró estar presente. La maleta llevaba mis cosas, dice, pero las fotos llevaban mi verdad. Sin embargo, entre todos esos recuerdos dolorosos, hubo también momentos de iluminación. Noches en las que, pese al cansancio, se levantaba, tomaba una libreta y escribía. Porque para Napoleón, escribir era la única forma de sobrevivir al peso de su propia historia. Algunas de sus canciones más icónicas nacieron precisamente en esos momentos de introspección profunda, cuando la vulnerabilidad se transformaba en arte, pero incluso su proceso creativo estuvo marcado por el arrepentimiento. En más de una ocasión, dudó de la calidad de sus letras. Rompió páginas enteras, tachó versos, dejó melodías incompletas. No porque no fueran buenas, sino porque él no se sentía lo suficientemente valioso para ofrecerlas al mundo. Ese autosabotaje emocional lo acompañó durante años, convirtiéndose en una especie de fantasma que le susurraba que no era suficiente, que había artistas más modernos, más relevantes, más audaces. El conflicto entre su grandeza artística y su inseguridad personal es, quizás, uno de los aspectos más fascinantes de su historia, porque demuestra que incluso los ídolos pueden sentirse pequeños, que incluso las voces más poderosas pueden temblar, que incluso quienes inspiran al mundo pueden sentir miedo de sí mismos. Con el tiempo, Napoleón comprendió que el verdadero arrepentimiento no está en los errores que cometió, sino en el tiempo que tardó en aceptarlos. La vida me dio muchas oportunidades de cambiar, dice, pero yo tardé demasiado en escuchar. A veces se pregunta qué habría pasado si hubiese decidido pasar menos tiempo en el escenario y más en casa, si hubiese sido menos impulsivo en sus relaciones, si hubiera confiado más en su talento. Pero esas preguntas, por dolorosas que sean, también le permiten ver cuán lejos ha llegado, no solo como artista, sino como ser humano, introspectivo hasta ahora. Revela un Napoleón que no teme reconocer que fue imperfecto, que cometió errores graves, que dudó de sí mismo más de lo que cualquiera imaginaría. Pero también revela a un hombre que, a pesar de todo, sigue de pie. Un hombre que aprendió, que creció, que se reconstruyó, y que hoy, desde la serenidad que solo se adquiere con los años, mira hacia atrás no para castigarse, sino para comprenderse. En un mundo donde las figuras públicas suelen esconder sus debilidades, José María Napoleón hace lo contrario. Las exhibe con una honestidad brutal, y al hacerlo, nos recuerda que el arrepentimiento no es una señal de derrota, sino una prueba de humanidad. Sus noches más oscuras fueron también las que más lo iluminaron, porque lo obligaron a enfrentar sus fantasmas y a reconciliarse con su historia. Si algo queda claro tras escuchar sus confesiones, es que la vida, incluso en su lado más doloroso, le dio una oportunidad invaluable, la de reconocer sus equivocaciones y convertirlas en lecciones para otros. Y hoy, mientras habla de esas noches que lo marcaron, Napoleón entiende que cada lágrima, cada duda, cada vuelo solitario tuvo un propósito: llevarlo al punto donde finalmente pudo decir la verdad sin miedo.